El hombre espiritual. Watchman Nee. Segunda sección. La carne. Capítulo 1. La carne y la salvación. La palabra carne en hebreo es basar y en griego sarx. Esta palabra es común en la Biblia y se usa con varios sentidos, pero principalmente se refiere a una persona no regenerada. Si vemos lo que Pablo dijo, tendremos una visión clara de su significado. Él dijo, yo soy de carne, Romanos 7 verso 14. No era solo su naturaleza ni solo parte de su ser era carne, sino el yo, su misma persona, todo el ser de Pablo era carne. En el versículo 18, en una aclaración adicional, declara, en mí, esto es, en mi carne. Queda claro que la carne, en el uso bíblico, se refiere a todo lo que está en el hombre cuando todavía no ha sido regenerado. Aparte de tal uso, algunas veces se usa, 1, con referencia a la parte blanda que forma el cuerpo, aparte de la sangre y los huesos, 2, para denotar el cuerpo humano mismo, y 3, para denotar a todas las personas del mundo. Estas connotaciones diferentes están entrelazadas. En el principio el hombre fue creado como un ser tripartito, constituido de espíritu, alma y cuerpo. El alma, como la personalidad y la parte sensible del hombre, por un lado, está conectada con el mundo físico por medio del cuerpo, y por otro, tiene acceso a la esfera espiritual por medio del espíritu. Por lo tanto, el alma tiene que decidir si se somete al espíritu para así estar identificada con Dios y su voluntad, o si ceder al cuerpo y a las tentaciones del mundo material. En la caída del hombre, el alma rechazó la autoridad del espíritu y se hizo esclava del cuerpo y sus concupiscencias. Es así como el hombre vino a ser carnal. Ya que el espíritu perdió su noble posición y quedó cautivo y puesto que el alma está sujeta al poder del cuerpo, el hombre es considerado en la Biblia como un ser carnal y que se volvió carne. Como el alma está sujeta a la carne como su esclava, todo lo que es del alma vino a ser carne. 1. El cuerpo humano consta de carne, huesos y sangre. La carne es la parte del cuerpo que es consciente de sí misma, y por medio de ella percibimos el mundo exterior. Una persona carnal es una persona que sigue la percepción que recibe del mundo físico. La carne no es solamente carne, pues también consta del hombre que se conduce según la percepción que la carne le da. 2. El cuerpo humano, esté vivo o muerto, es carne. Pero en el sentido espiritual, la carne se refiere al cuerpo vivo, y a la vida que sustenta al cuerpo. Según el pasaje de Romanos 7, que se cita más adelante, sabemos que existe una relación entre los pecados de la carne y el cuerpo del hombre, pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 23. En el capítulo 8, el apóstol muestra cómo puede uno vencer la carne. Dice que si uno quiere vencer la carne, debe dar muerte a las prácticas del cuerpo por el espíritu. Verso 13. Aunque la carne está compuesta de alma y el cuerpo, existe una relación entre la carne y el cuerpo físico del hombre. Así, la Biblia usa la palabra sarx al hablar de la carne en el sentido físico, y emplea la misma palabra al hablar de la carne en el sentido psíquico. 3. Todo lo que hay en el hombre proviene de la carne, y por esa razón él es carnal. Ningún hombre en el mundo es excluido según la Biblia de la categoría de carnal, ya que todos los hombres están sujetos al control de la carne, incluyendo el alma y el cuerpo. Todos ellos andan tras los pecados del cuerpo y del yo, que es el alma. Así que, cuando en las Escrituras se hace alusión a todos los hombres, se les llama toda carne. Ya que todos los hombres son de carne, la palabra sarx se usa con relación tanto a la carnalidad del hombre así como al hombre mismo. ¿Cómo llegó el hombre a ser carnal? El Señor Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, Juan 3 verso 6. Vemos ahí que el Señor habla de tres cosas. 1. Lo que es la carne. 2. Cómo llegó el hombre a ser carne. Y 3. ¿Cuál es la naturaleza de la carne? ¿Qué es la carne? Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Quién es entonces nacido de la carne? El hombre. Así que el hombre es carne. Todo lo que en el hombre pueda ser innato, o lo que haya adquirido de sus padres cuando nació, es carne. Por bueno o virtuoso que sea un hombre, por mucho talento, inteligencia o amabilidad que posea,
es carnal. No importa cuán malo, inmundo, necio, inútil o cruel sea, sigue siendo de la carne. El hecho de que el hombre es carne indica que todo lo que hereda por nacimiento, todo lo que él sea bueno o malo, es de la carne. Todo lo que hereda al nacer, aunque solo esté en su forma embrionaria y no se haya desarrollado, es de la carne. ¿Cómo llegó el hombre a ser carne? Lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre no llegó a ser carnal por aprender a ser malo ni por cometer fechorías. Él no llega a ser carnal debido a que peca y gradualmente se vuelve carnal. El hombre carnal no es necesariamente uno que se entrega a los placeres de la carne o que hace lo que se le antoja y está completamente controlado y subyugado por los deseos viles del cuerpo. El Señor Jesús dijo que un hombre es carne en el mismo momento en que nace. Así que para determinar si un hombre es carnal, no necesitamos examinar su conducta ni su carácter. Basta con saber de quién nació. Todos los hombres son engendrados de padres humanos, por lo tanto, son nacidos de hombre. Todo hombre que mora en la tierra nace como todos los demás, es decir, es engendrado por otro ser humano. Así que, a los ojos de Dios, todos los hombres, sin excepción, son carne. Génesis 6 verso 3, por eso, en numerosas ocasiones Dios no llama al género humano los hombres, sino como toda carne. Puesto que todos los hombres nacieron de la carne, ¿es posible acaso que alguno no sea carne? Así que, de acuerdo con la palabra de Dios, es un hecho que el hombre es carne, y esto solo depende de su nacimiento. El hombre llega a ser carne porque es engendrado de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de hombre. No es su conducta ni la conducta de sus padres lo que determina qué clase de persona es. ¿Cuál es la naturaleza de la carne? Lo que es nacido de la carne, carne es así, el que es nacido de la carne es carne. Educar al hombre, reformarlo, cultivarlo, controlarlo con reglas morales y con religión no pueden hacer que deje de ser carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Puesto que nació de la carne, es carne y seguirá siendo carne, a pesar de la cantidad de labor o energía que se invierta en él. Si desea dejar de ser carne, tiene que nacer de otra especie que no sea carne, pero como nació de la carne, siempre será carne, y es innecesario añadir más. Siendo así, ningún esfuerzo humano ni algún milagro puede hacer que uno deje de ser carne. El Señor Jesús dijo que el hombre es carne, y esto es concluyente. La cuestión de si el hombre es carnal no yace en la conducta del hombre, sino en lo establecido en los párrafos anteriores. ¿De quién o de qué nacimos? Si nacimos de la carne, aunque empleemos cualquier método para cambiar, de nada servirá, porque tal vez podamos cambiar de condición y modificar algo de nuestra conducta gradualmente, pero seguimos siendo carne, no importa cuánto haya cambiado exteriormente ni a qué posición haya llegado. El hombre no regenerado. El Señor Jesús dijo que el hombre no regenerado nace una sola vez, y es carne y vive en la esfera de la carne. Cuando un hombre no ha sido regenerado, vive en la concupiscencia de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y es por naturaleza hijo de ira. Efesios 2 verso 3, porque no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Romanos 9 verso 8. El alma está dominada por la atracción de los deseos del cuerpo y, en tal condición, comete pecados vergonzosos. Pero ya que en este momento el hombre está muerto para Dios, Efesios 2 verso 1, está muerto en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Colosenses 2 verso 13, y no está consciente en lo más mínimo de que está en pecado y quizá hasta esté orgulloso de sí mismo, pensando que es mejor que otros. De hecho, cuando un hombre está en la carne, la sed de pecar, que actúa por medio de la ley, en sus miembros y lleva fruto para muerte. Romanos 7 verso 5. Ya que es carnal, vendido al pecado. Verso 14, sirve con la carne, a la ley del pecado. Verso 25. Debido a que la carne es excesivamente débil, aunque es bastante fuerte para cometer pecados y seguir los deseos de la mente, no puede satisfacer a Dios ni cumplir sus requerimientos, y tampoco puede guardar la ley. Romanos 8 verso 3. La carne no solo es incapaz de cumplir la ley de Dios, sino que ni siquiera puede sujetarse a ella, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Verso 7. Sin embargo, esto no significa que la carne se conduce a su antojo y rechaza por completo las cosas de Dios. De hecho, hay hombres carnales que hacen lo posible por guardar la ley. La Biblia no dice que los que son de la carne no andan de acuerdo a la ley, sino que afirma que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas 2 verso 16. Es común que los que son de la carne no guarden la ley, eso mismo es evidencia de que son de la carne. Sin embargo, Dios dispuso que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, y no por la ley. Romanos 3 verso 28. Por lo tanto, aun si una persona carnal trata de guardar la ley, eso solo demostrará que se somete a sí misma y a su propia voluntad, mas no a Dios, y así establece otra justicia que no es la de Dios. Esto también demuestra que ella es carnal. De todos modos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. 8 verso 8. Estos tres no pueden, es decir, la carne no puede guardar la ley, no puede sujetarse a la ley, y no puede agradar a Dios. Juzgan a todos los hombres carnales con respecto a sus pecados. Ante Dios, la carne es absolutamente corrupta. Ya que la carne está estrechamente ligada a las pasiones, la Biblia frecuentemente habla de los deseos de la carne. Segunda de Pedro 2 verso 18. Aunque el poder de Dios es grande, Él no transforma la naturaleza de la carne en algo que le agrade. Él mismo dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Génesis 6 verso 3. La corrupción de la carne está fuera del alcance de Dios, es algo que Él no puede cambiar. Tampoco el Espíritu Santo en su luchar contra la carne puede hacer que ella deje de ser carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Sin embargo, el hombre por no entender la palabra de Dios intenta reformar y mejorar la carne. Pero la palabra de Dios es verdadera y permanece para siempre. Ya que la carne está en un estado tan deplorable delante de Dios, Él les dice a sus santos que aborrezcan aún la ropa manchada por su carne. Judas 23. Dios conoce la verdadera condición de la carne, y sabe que ésta no puede cambiar. Todo aquel que intente mejorar o cambiar su propia carne, aún negándose al yo, está destinado a fracasar. Dios sabe que la carne no puede cambiar ni mejorar ni reformarse. Así que, aunque Él quiere salvar al mundo, Él no emprende la tarea de cambiar la carne, porque eso no conduciría a nada. Dios no cambia la carne del hombre, sino que le da una nueva vida para que pueda cooperar con Él en llevar la carne a la muerte. La carne debe morir. Este es el camino de la salvación. La salvación. Romanos 8 verso 3 dice, lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne. Esto representa la verdadera condición de la persona moral, la cual es parte de los hombres carnales. Quizá ellos deseen sinceramente guardar la ley, pero son de carne. Por ser débiles, no pueden guardar toda la ley. Estas personas están en cierta categoría. Hay otra categoría de hombres que no guardan la ley de Dios en lo más mínimo. La mente de ellos está puesta en la carne, la cual es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Verso 7. Sin embargo, la ley declara que el que guarda la ley vive por la ley, y el que no la guarde será condenado a la perdición. ¿Qué tanto de la ley debe guardarse? La respuesta es toda la ley, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. Santiago 2 verso 10. Ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Romanos 3 verso 20. Así que, cuanto más se esfuerce el hombre por guardar la ley, más consciente es de que está lleno de pecado y menos capaz es de guardar la ley de Dios. Por lo tanto, la primera parte de Romanos 8 verso 3 nos muestra la condición del hombre y cuán pecaminoso es. Debido a que el hombre es pecaminoso, Dios decidió salvarlo, y la forma de hacerlo fue enviar a su propio Hijo en la semejanza de la carne de pecado. Puesto que su Hijo no tiene pecado, solo Él puede salvar. En la semejanza de la carne de pecado se refiere al nacimiento del Señor Jesús en la tierra, cuando tomó un cuerpo humano y se identificó con la humanidad. El propio Hijo de Dios, el Verbo vino en la semejanza de la carne de pecado, es decir, Él se hizo carne.
Este versículo presenta la encarnación. Lo importante que debemos destacar aquí es que Él es el Hijo de Dios y que no tiene pecado. El texto no dice que fue hecho carne pecaminosa, sino que vino en la semejanza de la carne de pecado, es decir, Él se hizo carne, teniendo la semejanza del cuerpo pecaminoso del hombre. Aunque Él se hizo carne, seguía siendo el Hijo de Dios, así que permaneció sin pecado. Pero como también tenía la semejanza de la carne pecaminosa del hombre, estaba unido íntimamente con los pecadores que estaba en el mundo. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación del Señor? Fue ser hecho un sacrificio por el pecado, Romanos 8 verso 3, esta es la obra que la cruz efectúa. El Hijo de Dios vino para redimirnos del pecado. Aquellos que son carnales pecan en contra de la ley y no pueden cumplir la justicia de Dios, por lo tanto, deben perecer y sufrir el castigo que merecen por el pecado. Pero el Señor vino al mundo, tomó la semejanza de la carne de pecado y se identificó completamente con todos los hombres carnales. Así que, cuando murió en la cruz, todos los hombres carnales fueron juzgados en él, como si hubiesen recibido el castigo por sus pecados. Él no tenía pecado y, por ende, no tenía que recibir ese castigo, pero cuando él recibió el castigo, tenía la semejanza de la carne de pecado. Por consiguiente, como cabeza de un nuevo linaje, al sufrir el castigo incluyó en sí mismo a todos los pecadores. Esto resuelve el problema del castigo. El hombre carnal que debía recibir el castigo, ahora tiene en Cristo un sacrificio por el pecado. Pero, ¿qué va a suceder con la carne que está llena de pecados? Él condenó al pecado en la carne. Fue por causa del pecado que Él murió. Así que Dios, al que no tenía pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cuando el Señor Jesús murió en la carne, 1 de Pedro 3 verso 18. Cuando murió en la carne, los pecados que cargó en su carne fueron crucificados con Él. Eso es lo que significa la afirmación de que condenó al pecado en la carne. Condenar significa juzgar o castigar. El juicio y el castigo por el pecado es la muerte, o sea que es juzgar al pecado en la carne o condenar al pecado en la carne. Esto significa que Él dio muerte al pecado en la carne. Por lo tanto, se puede ver que cuando el Señor Jesús murió, no solo murió como un sacrificio por el pecado sufriendo el castigo en lugar del hombre, sino que también trajo el castigo al pecado. Así como el pecado fue condenado en el cuerpo del Señor cuando Él murió, asimismo el pecado es condenado en la carne del creyente que está unido a la muerte del Señor, y el pecado ya no tiene poder para hacerle daño. La regeneración. La salvación por la cual Dios libra a las personas del castigo que merece la carne, así como de su poder, fue llevada a cabo en la cruz en la cual fue clavado su Hijo. Ahora Él ha puesto esta salvación delante de todos los hombres, para que todo aquel que la reciba sea salvo. Dios ya sabe que no hay nada bueno en el hombre. La carne no puede agradarle, ya que es completamente corrupta y no tiene remedio. Puesto que es absolutamente imposible repararla, Dios no puede esperar que el hombre, después de creer en su Hijo, tenga algo con que agradarle, a menos que Él le otorgue al hombre algo nuevo, algo que no sea la carne. Por lo tanto, cuando el hombre cree que el Señor Jesús murió por él y le recibe como su Salvador personal, Dios le otorga una nueva vida, su propia vida increada. Esto es lo que la Biblia llama regeneración. Dios no cambia nuestra carne, sino que nos da su vida. La carne del hombre, sea regenerado o no, es corrupta. La carne de un pecador es la misma que la carne de un santo. Aunque un hombre haya nacido de nuevo, su carne no mejora por el hecho de haber nacido de nuevo. La regeneración de uno no afecta en nada la carne, pues ni puede mejorarla ni hacerla buena. La carne es la carne y jamás puede cambiar. Dios no utiliza su vida para educar ni para adiestrar la carne. Él usa la nueva vida que le da al hombre para vencer la carne. La regeneración es una relación establecida por un verdadero nacimiento entre el hombre y Dios. En el texto original, la palabra nacer en el sentido de nacer de nuevo se refiere a dar a luz e indica que uno nace de Dios. Así como nuestro cuerpo de carne nació de nuestros padres, así nuestra vida espiritual nació de Dios. Dar a luz significa impartir vida. Por lo tanto, decir que nacimos de Dios equivale a decir que recibimos la vida nueva que proviene de Dios.
Así como recibimos la vida carnal cuando nacimos de nuestros padres, asimismo recibimos la vida espiritual cuando nacimos de Dios, que es la vida verdadera. Ya sabemos que el espíritu de los seres humanos está muerto, su alma controla toda su persona, actúan de acuerdo con las lujurias del cuerpo y no hay nada bueno en ellos. Así que, cuando Dios nos salva, debe de restaurar en nosotros la posición de nuestro espíritu para que podamos tener comunión con Él nuevamente. Por lo tanto, cuando creemos en el Señor Jesús, Dios pone su propia vida en nuestro espíritu y lo resucita. Por eso, el Señor Jesús dijo, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3 verso 6. Solo entonces la vida de Dios, la cual es el espíritu al que se alude aquí, entra en nuestro espíritu humano y hace que recobre su posición. Desde ese momento el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu humano. De esta manera, el hombre es transferido a una esfera espiritual. Ahora el espíritu está vivificado y recobre el gobierno. El espíritu nuevo mencionado en Ezequiel 36 verso 26 también se refiere a la vida nueva que recibimos cuando somos regenerados. La condición para que un hombre sea regenerado no es que haga alguna obra especial, sino que crea en el Señor Jesús como Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1 versos 12 y 13. Los que creen en el Señor Jesús como su Salvador, son nacidos de Dios y, por ende, son sus hijos. La regeneración es la base fundamental de la vida espiritual, y en ella se apoya toda edificación posterior. Sin la regeneración, indiscutiblemente la persona no tiene vida espiritual y, por ende, no puede esperar crecimiento en esta. Así como las personas del mundo no pueden edificar una casa en el aire, tampoco nosotros podemos ayudar a una persona no regenerada a crecer. Enseñarle a una persona no regenerada a hacer el bien y a adorar a Dios es como enseñarle a un muerto, pues no ha recibido la vida espiritual, es intentar reparar y mejorar la carne, es decir, hacer lo que Dios mismo no hace. Indiscutiblemente, todo creyente debe saber que fue regenerado, que recibió una vida nueva. La regeneración consiste en recibir una vida que anteriormente uno no poseía. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede ver todos los misterios espirituales del reino de Dios ni gustar su sabor. No importa cuánto haya mejorado su vida, no tiene otro destino que esperar la muerte y el juicio. ¿Cómo puede uno saber si es regenerado? Juan 1 nos dice que el hombre nace de nuevo creyendo en el nombre del Hijo de Dios y recibiéndolo. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Este nombre indica que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 verso 21. Creer en el nombre del Hijo de Dios es creer que Él nos salva de los pecados, que murió en la cruz por nuestros pecados para librarnos del castigo y del poder del pecado, y recibirle como nuestro Salvador. Si uno quiere saber si es regenerado o no, lo único que debe hacer es preguntarse si ha ido a la cruz como un pecador sin esperanza para recibir al Señor Jesús como Salvador. Si lo ha hecho, es regenerado. Todo aquel que cree en el Señor Jesús es regenerado. La guerra entre lo nuevo y lo viejo. Después de que un hombre cree y es regenerado, lo más importante para él es saber todo lo que recibió en su regeneración y cuánto le queda de su talento natural. Saber estas cosas lo mantendrá avanzando en su senda espiritual. Examinemos lo que está incluido en la carne del hombre y cómo el Señor Jesús al redimir al hombre trata los elementos de la carne. En otras palabras, ¿qué recibe el creyente en la regeneración? Romanos 7 verso 14 dice, yo soy carne, vendido al pecado. Los versículos 17 y 18 dicen, el pecado mora en mí. Esto es, en mi carne. En estos dos versículos vemos que los elementos de la carne son pecado y mí. Este pecado es el poder del pecado, y este mí es lo que comúnmente llamamos el yo. Si el creyente desea entender la vida espiritual, no debe confundir estos dos elementos de la carne. Sabemos que en la cruz el Señor Jesús ya puso fin al pecado de nuestra carne. Por lo tanto, la Biblia nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado, Romanos 6 verso 6. Con respecto al problema del pecado,
La Biblia no nos dice que debamos ser crucificados, ya que esto fue llevado a cabo por Cristo y se cumplió plenamente, así que, el hombre no tiene que hacer nada. Por eso la Biblia nos insta a considerar este asunto como verdadero. Verso 11, para que podamos recibir la eficacia de la muerte de Cristo y ser completamente librados del poder del pecado. Verso 14. Aunque la Biblia no nos dice que seamos crucificados por nuestros pecados, sí nos dice que debemos llevar el yo a la cruz. El Señor Jesús dijo en varias ocasiones que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Esto se debe a que existe una diferencia entre lo que el Señor hizo con nuestros pecados en la cruz y lo que hace con nuestro yo. Sabemos que el Señor Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Él no lo había hecho antes, pero se negó a su yo toda la vida, no solamente cuando estuvo en la cruz. Por lo tanto, el creyente puede vencer el pecado en un momento, pero necesita toda su vida para negarse a sí mismo. La epístola a los Gálatas muestra muy claramente la relación entre un creyente y estos dos aspectos de la carne. Nos dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. 5 verso 24. Esto significa que el mismo día que una persona se entrega a Jesucristo, su carne es crucificada. Sin la enseñanza del Espíritu Santo, uno pudiera concluir que la carne fue eliminada ya que fue crucificada. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Versos 16 y 17. Esto revela claramente que una persona que pertenece a Cristo Jesús y que ya tiene al Espíritu Santo morando en él, todavía tiene la carne, la cual no solo existe, sino que es especialmente poderosa. ¿Cómo explicamos esto? ¿Hay acaso porciones de la Escritura que se contradicen? No. El versículo 24 recalca el aspecto pecaminoso de la carne, mientras que el versículo 17 da énfasis al yo que mora en la carne. La cruz de Cristo pone fin al pecado, y el Espíritu Santo pone fin al yo por medio de la cruz, mediante la cual Cristo liberó completamente del poder del pecado a los creyentes, para que ya no señoreara sobre ellos. Por medio del Espíritu Santo, Cristo habita en los creyentes para que puedan diariamente vencer su yo y obedecerle a Él. Ya fuimos librados del pecado, pero nos negamos al yo día tras día. Si un creyente entiende lo que es la salvación completa efectuada en la cruz, entonces en su regeneración, es decir, cuando recibe a Jesús como Salvador, puede, por un lado, ser librado completamente del pecado, y por otro, recibir una nueva vida. Desgraciadamente, muchos obreros no presentan a los pecadores la salvación de una manera completa. Por lo tanto, los pecadores solo creen en la mitad de la salvación y son salvos a medias. Sus pecados fueron perdonados, pero les falta la fuerza para dejar de pecar. Algunas veces la salvación se predica de una manera completa, pero debido a que a los creyentes solo les interesa tener la gracia del perdón de pecados y no les interesa realmente ser librados del poder del pecado, solo reciben una salvación a medias. Si un creyente cree en una salvación completa cuando es regenerado y recibe por lo tanto esta salvación, experimentará menos derrota al pelear contra el pecado y tendrá más experiencia al pelear contra el yo. Sin embargo, esta clase de creyente es extremadamente raro. Aunque no nos atrevemos a decir cuántos hay, sí podemos decir que hay muy pocos. La mayoría solamente recibe la mitad de la salvación. Por consiguiente, casi todas sus batallas se libran contra el pecado. Además, hay algunos que cuando son regenerados, ni siquiera saben lo que es el yo. Lo que experimentamos antes de la regeneración también influye en esto. Muchas personas tienden a hacer mucho bien antes de creer. Por supuesto, no tienen la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Aunque en comparación, sus conciencias son más sensibles, su aptitud para hacer el bien es débil y, en consecuencia, el conflicto es inevitable. Esto es lo que la gente en el mundo llama el conflicto entre la razón y la lujuria. Cuando estas personas escuchan acerca de la salvación completa, aceptan sinceramente la gracia de la liberación del pecado, de la misma manera en que reciben la gracia para el perdón del pecado. Existe otro grupo de personas cuyas conciencias son insensibles antes de la regeneración.
Pecan terriblemente y son extremadamente malvadas. Nunca tratan de hacer el bien. Cuando oyen acerca de la salvación completa, espontáneamente reciben de la gracia para el perdón del pecado y descuidan, aunque no rechazan, la gracia para la liberación del pecado. Este tipo de personas tendrán la experiencia de pelear con el pecado en su carne después de ser regeneradas. ¿A qué se debe lo anterior? Se debe a que cuando una persona nace de nuevo y recibe una nueva vida, esta nueva vida exige que se aleje del gobierno de la carne y que obedezca a Dios. La vida de Dios es incondicional y debe obtener autoridad completa. Tan pronto como esta vida entra en el espíritu del hombre, le insta a apartarse de su antiguo amo, el pecado, y a obedecer al Espíritu Santo sin reservas. No obstante, el pecado está profundamente arraigado en él. Aunque su voluntad haya sido renovada por causa de la vida regenerada, dicha voluntad sigue unida al pecado y al yo, y muchas veces sigue inclinada hacia el pecado. Debido a esto, es inevitable que surja un gran conflicto entre la vida nueva y la carne. Ya que hay un gran número de personas en esta categoría, quiero prestar atención especial a su experiencia. Pero quiero recordar a mis lectores que el fracaso y lucha prolongada contra el pecado, que es diferente del yo, es innecesaria. La carne quiere ejercer completo control y procura mantener al hombre siempre sujeto a ella, mientras que la vida espiritual procura llevar al hombre a una obediencia total al Espíritu Santo. La carne y la vida espiritual son diferentes en todo aspecto. La naturaleza de la carne es la del primer Adán, pero la naturaleza de la vida espiritual es la del postrer Adán. Los motivos de la carne son terrenales, pero la intención de la vida espiritual es celestial. La carne se centra en el yo para todo, pero la vida espiritual se centra en Cristo. Ya que son tan diferentes, la persona no puede evitar conflictos constantes con la carne. La carne trata de guiar al hombre al pecado, mas la vida espiritual procura guiarlo a practicar la justicia. Debido a que los creyentes no conocen la salvación completa, en muchos casos, después de ser regenerados, experimentan esta lucha interna. Cuando los creyentes jóvenes descubren tal conflicto, se confunden. Algunos se desaniman, pensando que son malos y que no pueden avanzar. Algunos hasta dudan si fueron verdaderamente regenerados. Ellos deben saber que es precisamente por haber sido regenerados que tienen tal conflicto. Antes la carne ejercía su control sin ninguna resistencia. Además, ya que el espíritu de ellos estaba muerto, no se daban cuenta de que eran pecaminosos, aun cuando habían pecado mucho. Ahora la nueva vida que recibieron trae consigo el deseo, la luz, el pensamiento y la naturaleza de Dios. Al entrar esta nueva luz en el hombre, le muestra que él es fundamentalmente corrupto y sucio. Naturalmente, el nuevo deseo no quiere permanecer en la corrupción ni en la suciedad y trata de andar según la voluntad de Dios. Entonces la carne desea espontáneamente pelear contra de la vida espiritual, lo cual hace que el creyente sienta que hay dos personas dentro de él. Cada una tiene su propia opinión y poder, y cada una trata de vencer a la otra. Si él sigue la vida espiritual y vence, se regocija grandemente, pero si vence la carne, no podrá evitar sentirse condenado. Este conflicto interno es una prueba de que tal persona nació de nuevo. El propósito de Dios no es mejorar la carne, sino darle muerte. Dios da su vida al hombre cuando éste es regenerado, con el fin de poner fin al yo, a la carne con esa vida. Aunque la vida que Dios le da al hombre es muy poderosa, una persona recién regenerada es igual que un recién nacido. Por lo tanto, es todavía muy débil. Pero la carne, por haberle gobernado tanto tiempo, tiene mucho poder. Además, no ha recibido la salvación completa por la fe. Así que, aunque nació de nuevo, le cuesta mucho no ser carnal, es decir, le es muy difícil librarse del gobierno de la carne. Lo más lamentable es que aunque este hombre ha nacido de nuevo y la luz celestial ha resplandecido sobre él, y además se da cuenta de que la carne es horrible y desea con todo su corazón vencerla, es muy débil en sus propias fuerzas y no puede vencerla. Este es un tiempo de muchas lágrimas y mucha tristeza. Más aún, toda persona regenerada tiene el deseo de ser limpia de sus pecados a fin de agradar a Dios, pero su voluntad no es lo suficientemente fuerte, y la mayoría de las veces es vencida por la carne. Consecuentemente,
sus victorias son pocas y sus derrotas, muchas. Como no ha de aborrecerse a sí misma. La experiencia de Pablo, mencionada en Romanos 7, describe tal conflicto, porque lo que hago, no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora del bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versos 15, 18 al 19, 21 al 23. Los corazones de muchos que han tenido la misma experiencia realmente responderán unánimes con el anhelo final de Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Verso 24. Entonces, ¿cuál es el significado de esta batalla? Esta batalla también es una especie de disciplina del Espíritu Santo. Dios ya preparó una salvación completa para el hombre, pero éste no la obtiene por no conocerla o por no desearla. Dios solo puede darle al hombre lo que éste crea, acepte y tome como suyo. Por lo tanto, cuando las personas piden perdón y regeneración, Dios las perdona y las regenera. Mediante esta batalla Dios hace que los creyentes busquen la victoria completa en Cristo y la hagan suya. Si el creyente no ha obtenido esta salvación por no conocerla, procurará descubrirla mediante esa batalla. Entonces, el Espíritu Santo tendrá la oportunidad de revelarle que Cristo en la cruz puso fin al hombre viejo para que pueda creer y obtener la victoria. Si el creyente no ha recibido esta salvación por no desearla, la verdad que él tiene no pasa de ser simple conocimiento. Por medio de tal batalla, él descubrirá que es inútil simplemente tener el conocimiento. Por sus constantes fracasos, surgirá en él un deseo de experimentar la verdad que ya conoce. Esta batalla se intensifica con el tiempo. Si los creyentes no ceden fácilmente sino que permanecen fieles, tendrán muchas más batallas feroces. Si no obtienen liberación, esta batalla nunca cesará.